Y ahí le dijeron directamente a mi viejo que ya no hay vuelta atrás. Si no lo sacas, lo liquidamos. Lo curioso era que los argentinos querían hablar. Venían, me hablaban y yo no entendía nada y no podía contestar. 48 horas no salía del hotel, como un cuadro depresivo, que bajaba solamente para desayunar y después subía y no salía. Primero vino la embarazada, me tocó en la cabeza y se fue. Después vino la otra, me tocó de nuevo en la cabeza y se fue. El racismo en Argentina opera de otra forma. Porque a un universitario que maneja muy bien 13 idiomas internacionales le están ofreciendo trabajo de limpieza? El Congo está acá, en el cuerpo, mi piel. Nengumbi Sukama es licenciado en Administración de Empresas y especialista en estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Actualmente es el director ejecutivo del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración. Nengumbi nació en la República Democrática del Congo, ex Zaire, en la década del 50. En los años 90, durante los últimos años del régimen dictatorial de Mobutu, se vio forzado a exiliarse a causa de su activismo y militancia. Tras un breve paso por Sudáfrica, llegó a la Argentina. ¿Cómo fue su infancia y juventud en Zaire? ¿Cómo fue llegar a Buenos Aires sin conocer a nadie ni saber el idioma? ¿Hay racismo en la sociedad argentina? ¿Cambió algo desde aquel entonces hasta ahora? Hoy, el Hotel de Inmigrantes recibe a Nengumbi Sukama. Nengumbi, primero que todo, te agradezco mucho que me hayas abierto las puertas de tu oficina para conversar. Siento una confianza muy grande, así que te agradezco. Bueno, gracias a vos, Federico, por el contacto y sobre todo por el interés en querer tocar el tema racismo en la sociedad argentina. Yo venía ya grabando episodios del podcast y había encontrado en investigaciones tu perfil y tu tarea y estaba esperando el momento adecuado para contactarte y pedirte la entrevista, así que estoy muy contento de poder hacerlo ahora. Ha surgido siempre en diferentes conversaciones, tanto en entrevistas como en conversaciones con conocidos, el tema del imaginario de que la sociedad argentina no es racista y que abre las puertas y que recibe a personas de otros países. Y me gustaría poner en jaque o poner en cuestión esa afirmación. Entonces propongo que de a poquito vayamos llegando hasta ahí, pero me gustaría hacer un camino tal vez cronológico, con algunas licencias que podremos ir tomándonos, y empezar con tu vida y tu historia de migración, que si bien cada historia de migración tiene sus particularidades, creo que vale la pena repasarla para comenzar a entrar en este mundo y poder entender la subjetividad de una persona que viene de África hacia este sur. ¿Te parece bien? Sí, me parece una buena lógica, una buena dinámica. Bien. Vos naciste en la República Democrática del Congo cuando en ese momento se llamaba Zaire, ¿cierto? No, incluso cuando yo nací, porque yo nací en 1958, se llamaba el Estado Independiente de Congo, que todavía era colonia belga. Accedimos a la independencia el 30 de junio de 1960. Entonces, yo nací en el Estado Independiente de Congo, que después llegó a ser la República del Congo, pero como había dos Congo, Congo belga y Congo francesa, cuya capital es Brazzaville, en 1966, cuando Mobutu accede al poder en el 65, cambia el nombre de República del Congo a la República Democrática del Congo para hacer la diferencia con el otro Congo. Es ahí como llegamos a ser la República Democrática del Congo. Y en el 72, Mobutu cambia de saco, se vuelve, ya empieza a agarrar una mirada dictatorial y cambia la República Democrática del Congo a Zaire. Y esto hasta
1995, cuando le hacen el golpe del Estado, en mayo de 1995, después del golpe, se vuelve a recuperar el nombre de la República Democrática del Congo. Pero cuando yo me fui del país, se llamaba Zaire. Zaire. Si vamos ahí hacia la década del 60, del 70, ¿qué recordás de tu infancia? Bueno, lo que recuerdo de mi infancia, digamos, hasta mi adolescencia, que estaba en un país económicamente estable, socialmente estable, casi en todos los aspectos, que la política andaba bien, que los valores de la sociedad congoleña en particular y los valores de las sociedades africanas estaba realmente muy respetado por las comunidades, empezando por los dirigentes, que tenían que dar el ejemplo, como que cero corrupción sobre todo, y mucho respeto hacia los funcionarios, los maestros, como que recuerdo una sociedad socialmente, económicamente, culturalmente muy estable. Estamos hablando de los primeros años de la independencia. Estamos hablando de los primeros años de la independencia hasta casi llegando a los 80s. Bien. Ahí vos vivías con tu familia, en Yassa, en la capital. Sí, vivía con mi familia, papá, mamá, y terminamos siendo 10 hermanos en 80, y luego la última nació en 80, 10 hermanos, pero re tranquilo, en una linda zona, que no era el centro de la capital, pero sí, una linda zona. En el frente estaba la municipalidad y al lado estaba la comisaría. Así que muy seguro y bueno. De esos 10 hermanos, ¿cuál era tu puesto? Yo soy el segundo mayor. el segundo mayor. Bien. ¿Y la división entre varones, mujeres, cuántos y cuántos? Son 3 mujeres y 7 varones. Y más, llegamos a 10 porque la mamá quería una mujer. Entonces veía primero varón, 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 y la primera mujer fue la quinta. Quiero otra mujer. Después varón, 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 3 varones. Mujer, mujer. Bueno, después la novena y la 10ª, mujeres, y ahí se cerró el ciclo. Una familia del Congo que tiene 10 hijos, ¿qué dinámicas tiene? No, la dinámica es la convivencia armoniosa entre toda la familia. Bueno, 10 era casi una excepción porque el promedio, diría en esa época, era como 7. 6, 7 era el promedio. Pero donde había más varones, la necesidad era buscar una mujer. Ahí es donde se llegaba, algunos se podía superar 6, 7, 8. Pero eso era una cuestión social. Es una cuestión cultural, porque por el matriarcado se considera que los hijos son como riqueza para la mujer, pertenecen a la familia de la mujer. Entonces la mamá quería tener hijas para darle continuidad al matriarcado. Y los varones, cuando yo me case, si me hubiese casado con una congoleña, entonces mis hijos serían de la familia de mi mujer. Por eso las mamás querían tener a toda costa hijas. Varón sí, porque la figura del varón era como la figura protectora, algo así. Pero que sí o sí tenía que haber mujeres. Pero decía, con convivencia armoniosa, mucho rigor en la educación, en transmitir los valores. Eso era sobre todo responsabilidad de la mamá, porque en la mayoría del tiempo, en esa época,
era lo del papá que salía a trabajar formalmente. Había muy pocas mujeres que salían a trabajar, así que la mamá quedaba en casa con los chicos. Era como su responsabilidad forjar la educación de los hijos. Y el padre era como un supervisor cuando venía, si alguien no le hace caso a mamá, ahí sí interviene, pero primero era la mamá. La educación, la convivencia en la sociedad, porque la vida era comunitaria, no es algo como que ni siquiera, sobre todo en la capital, no saludas al vecino, no, ahí la vida es comunitaria. Me decís que para 1980 eran 10 hermanos, una familia que tenía su tradición, sus valores, que vivía en un lugar lindo, seguro, en las afueras de la capital. En algún momento eso empieza a resquebrajarse, a modificarse. ¿Cómo continuó? No, los cambios empezaron con el giro político del presidente. Porque obviamente, no sé si conoces la historia del Congo, él fue apoyado por Bélgica, Estados Unidos, en un De contexto, Guerra Fría en el cual él no estaba alineado a la Unión Soviética. no, era una excusa que el día de la independencia habló el presidente, pero después habló el que fue elegido primer ministro, Lumumba. No sé si alguna vez usó hablar el nombre de Lumumba. Sí. Como hasta ahora es como la figura fuerte, el héroe de la independencia, salió con un discurso donde condenó la esclavitud, la colonización, el trato discriminatorio, el trato que recibía, lo decía bien, el congoleño por ser negro. Entonces denunció todas las atrocidades. Sí, lo que le costó la vida un año después. No, ni siquiera un año después, 7 meses después. 7 meses después, bueno, lo tuvieron que eliminar. Pero la persona que usó el occidente, Bélgica, Estados Unidos, inclusive en Naciones Unidas, porque dentro de Naciones Unidas existía un club que se llamaba Club de los Amigos del Congo, que velaban sobre sus intereses en el Congo. Entonces todos participaron en el asesinato de Lumumba. De Lumumba quería promover realmente la verdadera liberación, no de Congo, sino de toda África. Y que realmente las riquezas, los recursos de África sirvan primero a los africanos. Y luego, obviamente, los extranjeros podían gozar de eso, pero no a la inversa. Y esa mirada fue como cortar la mirada de la continuidad de la colonización a través del neocolonialismo. Porque recordemos que las independencias le fueron, entre comillas, ¿no?, otorgadas a los países africanos en contra de la voluntad de los colonizadores, porque ellos llegaron ahí por las riquezas que necesitaban y que las encontraron ahí. Entonces, como no tenían otra opción, dieron una falsa independencia, pero ya pensaban en la continuidad del colonialismo. La dependencia económica continuó y Entonces, dispusieron estructuras como para darle continuidad. El Lumumba se dio cuenta de esto y lo anunció el día de la independencia. Por eso como que eso fue el pecado de Lumumba, y Mobutu fue la figura que apareció como alguien que va a trabajar para el pueblo, pero paulatinamente, obviamente fue guiado por el occidente, empezó a sacar su cara de dictador y bueno, el país terminó siendo como terminó con él. En 1967, un franco congoleno valía $2. Para que vea la referencia. Un franco congoleño valía $2. entonces aquella persona Mobutu que aparentaba en los inicios ser una continuación política de Lumumba, el héroe de la independencia, termina teniendo un giro hacia una política dictatorial, un régimen que se extiende por 3 décadas
y en un momento empieza a haber la necesidad de salir del país. Ok. Primero una pequeña corrección. Mobutu nunca se pintó como la continuidad de Lumumba, porque todo el mundo sabe que el que entregó y que promovió el asesinato de Lumumba, el que arrestó a Lumumba fue Mobutu. Pero lo que sí se le concedió de lo que habían hecho los belgas y la comunidad internacional. Entonces, cuando Mobutu llega, y ya Lumumba, la amenaza de Lumumba no está en estado, se terminaron esas pequeñas guerras y el país entró en una etapa de estabilidad y paz. Entonces le dieron a Mobutu ese reconocimiento del pacificador y unificador. Y aproveché de esto y después empezó a sacar su cara de dictador hasta los años más o menos 79. Primero en el 73, un grupo de congresistas escribieron un manifiesto que le mandaron, diciendo, ese rumbo hacia donde está yendo no es el rumbo que quería el país, no es el rumbo que quería Lumumba, porque muchos de ellos militaron con Lumumba. Y Mobutu cada vez mostraba su verdadera cara de dictador, a tal punto que en 80 formalmente nace en la clandestinidad, obviamente, ¿no? Un partido político opositor, porque sí, cuando Mobutu llegó, a partir de 67 había un solo partido político, no había partido político opositores. Y todo el mundo era militante o integrante de ese partido, que llama Movimiento Popular por la Revolución. Y en 82 nace eso, pero con los ruidos empezaron en 80. Hubo represión en la calle, yo lo veía porque estaba en el frente de la municipalidad y a la comisaría. Hasta que paulatinamente fue creciendo la presión interna, muchos políticos se fueron al exilio, muchos estudiantes, sobre todo universitarios, por organizar marchas, terminaron en el exilio. Y la situación cambió con Mobutu cuando cae el muro de Berlín en 89. Me gustaría profundizar un poquito en cómo vive una familia congoleña, una familia grande, una familia que socialmente está bien, económicamente está bien, cómo empieza a impactar ese contexto de la década del 80 y cómo empieza a meterse, no sé si es en las conversaciones de la familia, cómo se ve transformadas las dinámicas de tu familia por el contexto social. Bueno, la dinámica, bueno, ahí ya se empieza a ver la caída del poder adquisitivo, sobre todo ya en los años 70, final de 78, 79, se empieza a notar la caída del poder adquisitivo, porque recuerdo por el 75, 76, los sueldos eran buenos a tal punto que el sueldo de un profesor de secundario que ganaba el sueldo y se podía comprar todo lo que era equipamiento, mueble de su casa con un sueldo. Entonces ese poder fue bajando y empezó también a afectar la alimentación, que las cosas empezaron a ser caras, las porciones de la comida empezaron a bajar y la necesidad de buscar otros ingresos. Por ejemplo, las mujeres a partir de la casa empiezan a poner puestos de venta de algunas cosas en la puerta de la casa o directamente se meten, empiezan a vender en el mercado, porque siempre había como mercado abierto. Así que detrás de nuestra casa había un gran mercado ahí, entonces había más personas que querían vender o querían abrir negocios, como que había que buscar una segunda fuente de ingreso y eso fue agravando a medida que fue pasando el tiempo. El tema también empezó a afectar el tema de la vestimenta, como que no era el mismo que te compren varias ropas en el año, como que se empezó a cuidar mucho el tema de cómo gastar. En las casas había temor de hablar política, porque la estrategia de Mobutu, cuando llegó,
creo que fue en el 67, armó como tres figuras de una falsos opositores. Eran tres, pero que eran figuras políticos fuertes que le generaban miedo a él, del rumbo que iba a tomar, y los acusó de traidor y los mató públicamente. Ponele, como para dar un ejemplo, ponele Plaza de Mayo, y lo colgaron ahí a los tres públicamente. Y el último no se moría, por poderes ancestrales africanos, no se moría y le metieron un disparo en la cara. Y recuerdo esto, que mi papá había ido a eso, y mi papá estuvo casi como 3 meses, no comía carne porque por el impacto en la sangre que había salido de la cabeza de ese señor. Entonces, esto fue para instalar el miedo. Entonces, desde entonces, cuando él empezó a sacar su figura de dictador, eso fue acompañado de asesinatos de opositores. A tal no está más. Asesinaba por venenos. Comían como reunión de gabinete. Y bueno, vamos a liquidar a Federico. En tu plato, pum, veneno, comes, sin retorno. O también empezó a armar como falsos golpes de Estado. Todavía existía la figura de pena de muerte. O quisieron hacer golpe del Estado, liquidaron pena de muerte. Entonces, en la familia no se hablaba política, salvo a partir de 80 en las universidades, los estudiantes empezaron a hablar de política. ¿Ya estabas en la universidad? Todavía no, pero había mayores en el barrio que ya estaban en la universidad, porque como se dice, como era casi comunitario, y nosotros estábamos en la avenida principal, en la esquina siempre venían, se armaba como punto de charla, un poquito de todo, y ahí se hablaba de cómo va el país, todo, que todavía no era una gran amenaza, pero después terminó siendo amenaza, no se podía ver un grupo de personas hablando, porque lo van a acusar de conspiradores. ¿Cómo fue entonces o cómo se sucedieron los hechos ahí hasta que salís del país? Y me interesa también saber si de esos 10 hermanos has salido solamente tú o si otros hermanos o hermanas también se vieron forzados a tomar esa decisión. El partido político que había nacido en la clandestinidad, que ya unió con la democracia y el progreso social oficialmente, empieza a funcionar. Sobre todo en abril de 90, debido a esa presión, Mobutu hace un discurso. Bueno, a partir de hoy, el país se abre al pluralismo partidario. Queremos avanzar hacia la democracia. Pero eso fue por la presión internacional. Pero en la realidad siguió la persecución política. Es ahí donde, bueno, ya teniendo una larga trayectoria de debate político desde la facultad, como que y después profesor, como que ya estaba muy metido yo en la política. En la casa no se hablaba política porque el padre era funcionario y obligatoriamente integrante del partido al poder. Y la casa estaba enfrente de la municipalidad y al lado de la policía, y ahí enfrente de la municipalidad funcionaba también una oficina de la inteligencia. Y yo, sin saberlo, que esos tipos sí hacía seguimiento de los que se metían en la política. Y lo que mi primer partido político fue otro, Rassemblement Democrática para la República, RDR. Y llegó una invitación para participar de una reunión del partido, y en esa mismo pero la municipalidad estaba también el correo. Entonces la invitación llegó por carta y por correo. Pusieron solamente su cama, sin poner el nombre, y su cama es el apellido. Cuando llega ahí, bueno, todo el mundo infirió que ese su cama era mi papá. Y le entregan
la carta sin saber que tenían máquina para ver lo de adentro. Y dice cuando hay carta, atrás se pone expeditor. Entonces el expeditor estaba ahí, que era el presidente del partido y la dirección donde se iba. Entonces, como que el decano, porque él era el decano en la municipalidad. El decano ya se está metiendo acá, como que ya traidor. Entonces, después le da la carta, él me lleva la carta, dice, mira, esto creo que es tuyo, porque el único que está en la política en esta casa sos vos. Y en la casa abiertamente, y yo hablaba de política, así que nada. Bueno, y él aclaró, no soy yo, es mi segundo hijo. Nunca ahí me llamaba, el universitario. Como que ahí yo sin darme cuenta, empezaron a hacer su tarea de inteligencia, Hacerte un seguimiento a su vos. seguimiento. Y hasta que en 92 que hubo una reunión lejos, poner que estamos bueno, tomo el ejemplo en la capital, ¿no? Yo vivía en La Boca, ponele, y que la reunión estaba en Núñez, donde vivía él, pues. Hubo una reunión ahí, mucha gente, pero ya había gente de inteligencia. Y después de esa reunión hicimos una gran protesta, hubo mucho arresto. A mí no me arrestaron, pero los que arrestaron llegamos hasta la entrada porque tenía otro servicio aparte de la policía, otro servicio que se llama Cuerpo de Activistas por la Defensa de la Revolución. Eran civiles como militantes, pero que terminaron teniendo mucho poder que la policía. Entonces fueron ese grupo que arrestó en el barrio y cuando llegamos, a mí me dice, vos salí por esta puerta. Como que yo salí. Y más, torturado, todo hasta 24 horas después lo liberaron porque intervinieron, hasta mi papá intervino y los liberaron. Ahí como que la situación fue empeorando y en 93 detención, otra marcha porque yo era muy amigo de la marcha Sentido Negro en Caracas, así que sangre caliente. Pero igual, por saber que es el hijo, evitaban el problema, salí. Hasta que salí y dije, no, vos en cualquier momento te va a eliminar y vos sabes cómo es el régimen. Así que por un tiempo salí, fui a Sudáfrica y después volví, 94, otra marcha, peor todavía, más fuerza, Mobutu, mayor debilidad, entonces empezó a mostrar mayor ferocidad y ahí le dijeron directamente a mi viejo que ya no hay vuelta atrás, si no lo sacas, lo liquidamos. Así que yo sé que primero fui en otro barrio, que era de mi tío, que era un gran funcionario en el Ministerio de Economía, como que vivía por el lado de Núñez. Entonces ahí en La Boca perdieron mi rastro, fui ahí y no salí en la casa. Y tenía un primo, mi papá, que había sido embajador en Nigeria y a través de él me tramitaron la visa. La idea era ir a Europa, que donde siempre apoyaban a los opositores, pero era un momento difícil donde Europa no le daba visas a ireños, así que me consiguió la visa de Argentina, es así que en 95 de agosto llegué a Argentina. Ya vamos a volver a tu llegada a Argentina porque me interesa muchísimo esa etapa y tus primeros contactos con la sociedad argentina. Pero antes me gustaría saber qué pasó con tus hermanos y si tal vez por no estar involucrados en política como estabas vos, pudieron mantener su vida allá. Sí, la mayoría, a ellos no le pasó nada, ¿no? Como que no estaban metidos en la política. Aparte, el apellido del padre era un apellido protector, así que
no le pasó nada, pero sí había siempre ese temor de que él, por debajo, el viejo me apoyaba. Y el hecho de haberme sacado, como que implícitamente apoyaba lo que hacía, porque no me entregó. Y podía dejar en una condición, en una situación delicada a la familia. Sí. Entonces, cuando sí, después que él falleció, porque la figura también del mayor, entre las culturas africanas y en particular congoleña, el mayor ocupa el lugar del padre cuando el padre fallece. Como que la responsabilidad de, bueno, si había que financiar educación, todo, para los que todavía no podían ganarse personalmente su vida, era responsabilidad de los mayores. Y el mayor con mayor responsabilidad social fui yo. Y el apellido empezó entonces a jugar un papel. Es ahí como que de a poco fueron saliendo. Hay el mayor primero que tuvo que salir, después hay otro, hay dos en Angola, y después ellos hicieron viajar a la última en Angola, después hice viajar a otro a Brasil, después a la hermana, hice viajar uno acá, el que me siguió, pero como era músico, mucho a Argentina mucho no le gustó porque cultura musical totalmente distinta. A los 6 meses decidió, 7 meses decidió volver, volvió a Congo, vine en 94, julio y febrero 95 volvió y falleció el año pasado en febrero. Pero cuando volvió, bueno, igual él tampoco se metía mucho en la política. Aparte los músicos son como, en Congo tienen la cultura de mendigar a los políticos, hacen tema para elogiar a los políticos, así no le pasa nada. Entonces van cambiando. Ah, bien otro político, bueno, yo soy de tu bando y Qué curioso, ¿eh? Tal vez es lo opuesto a lo que pasa acá. es lo opuesto ponerle acá los músicos, ponerle León Gieco, Charlie, Mercedes Sosa. Ellos a través de la música promovieron el activismo para poner fin a la dictadura. En Congo es al revés, porque por el impacto económico, la situación de pobreza, la gente corre detrás de la plata. Entonces los músicos son corruptos, son de elogiar a los políticos, a grandes figuras políticas para que le den algo. Entonces la cultura del activismo recién empieza a nacer, ¿eh? Empieza a nacer porque hay una nueva generación de panafricanistas que está contaminando el continente. Ahora sí hay músicos que empiezan a cantar, pero con una cierta limitación, porque cobras igual. Ujú. Entonces, Nengundi llegás en la década de los 90, mitad de década de los 90 a la Argentina. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Qué recordás? Sí, fue muy curioso. No hablaba español, obviamente. Dominaba bien en términos de idiomas internacionales, francés e inglés. Luego, bueno, hicimos escala en Johannesburgo. Fue una escala de 3 horas. Ahí salí del avión, hicimos cambio de avión y después una escala de 1 hora en Ciudad del Cabo, pero no salimos del avión. Es el mismo avión que siguió hasta acá. Y llegamos a Ezeiza, bajamos, fila para migraciones, mostré mi pasaporte, obviamente tenía mi visa de turista de 3 meses, así que pusieron el sello e ingresé. Tenía un bolso como de tenista y un portafolio porque no podía viajar con valizas. Así que
pasé y cuando salí, obviamente salí del aeropuerto, nadie me esperaba. Caminé un poquitito, empecé a caminar para la salida y de repente había una señora enfrente que me apuntaba. Me decía, me mostraba a mí y me mostraba atrás. Me apuntaba a mí y me mostraba atrás. Y doy vuelta, había 2 oficiales de policía. Y obviamente hablaba en español. Así que fui y hablaba en español, documento. Bueno, deduje que era document en francés. Así que saqué el pasaporte. Mi pasaporte estaba escrito en francés y en inglés. Y los policías, ninguno de ellos podía leer ni francés ni inglés. Mira. Y fueron a la parte de la visa, obviamente la visa estaba en español, vieron. Y bueno, después había otro policía de lejos, lo llamaron. Llamaron a ese policía y le mostraron. Dice, no, tiene novetaría de visa de turista, es desaire, algo así. Ok, sí, ok, pasé. Y vi ahí casa de cambio, en inglés, ¿no? Money exchange. Fui y cambié, bueno, en el primer tiempo voy a cambiar solamente $50 para llegar al hotel. Así que cambié $50 y me dan un billete de 50. Por lo general, pero acá algo anda mal. Por lo general, cuando vos das dólar te dan un poquito más. Acá un solo billete. Y cuando me fijé en el recibo, decía, bueno, $50, 50. Bueno, el cambio está bien. Y salí totalmente del aeropuerto y me paré ahí, no sabía dónde ir, y se me acercó un taxista. Me dice, ¿hotel? Sí. Yes. Y es así, como ve. No, dice así. How much? En inglés se le preguntaba, ¿no? Sabiendo que nadie hablaba francés, pero en el inglés, por lo general, suele ser el segundo idioma en un país no anglófono. How much? Decía, me tiró el importe, pero no entendí. Entonces, viró mi papel, dice, alright, please. Y me escribe, 62. Dice, yo acabo de cambiar $50, me dieron 50 pesos. Y acá el taxi son como $62. ¿Cuán lejos está el centro? Dice, bueno, ok, thank you. Me quedé ahí parado. Y vi en los micros de Manuel Tienda León. Me acerqué ahí y pregunté. Ahí también era, no sé si me mintieron, pero seguro que me mintieron. Me dice 60. Bueno, ok, thank you. Volví. Me paré ahí hasta que se me acercó un policía. Dice, ¿taxi? Yes. Y llama a un taxista. Taxi, dice, how much? Y el taxista escribe 35. Dice, bueno, por lo menos cambie 50, taxi 35, va. Dice, ok, good. Para eso ya era casi las 6:30 de la tarde, en agosto ya estaba oscuro. Taxi, subimos, ya cada vez se ponía oscuro y llegamos al centro. Cuando llegamos al centro, yo veía que daba vuelta, el taxista paraba, entraba en un lugar y salía y después seguía. Otro paraba, lo hizo como 4 veces, hasta que llegamos a uno, pero hasta como trayecto cortito, ponerle para acá, después va a la otra esquina, dobla, para, después va pero yo sin darme cuenta, pienso que son trayectos cortitos, no sabía que lo estaba buscando, y llegamos a un hotel, y bajé, y empieza 60 pesos, me escribe, 60 pesos, no, si acordamos 35. Y como yo hablaba inglés, el español, no podíamos comunicarnos. Justo pasaba un argentino, nunca me olvido el nombre, Rodrigo, hablaba inglés. Decía, ¿puede ayudar? Le expliqué, ok. Y él explica al taxista que acordaron así, por qué está pidiendo esto, y él explica, no,
hicimos mucha vuelta porque no había lugares en los hoteles, así que por esa vuelta yo lo tengo que cobrar 60. Dice, bueno, señor, ya no puedo hacer más, ya hice la traducción y se fue. Dice, bueno, acá yo tengo solamente 60, entremos ya. Le dijo, entra, explica ahí, adentro, por ahí, se pueden cambiar. Y entramos. El taxista y yo. Y ahí viene ahí en la recepción, nos atiende el responsable, le expliqué la situación, así, así. Habíamos arreglado esto, después pide esto, pero yo tengo esto, no sé si me puede cambiar. Dice, no, no te vamos a cambiar. Habían arreglado 35, explicó que no, el taxista se hizo el vivo, pero ya está, dame los 50 que tenés. Y le saqué los 50 y no, le dijo algo en español y le gritó, toma, como que lárgate. Ahí se fue el taxista y me quedé en ese hotel, que bueno, si pagas en dólares, tenés un 20% de descuento. Bueno, ahí también como que pagué por un primer tiempo, por 3 noches, hicieron descuento y que eso fue mi Primera experiencia. mi bautismo. Ningún, ¿cuál era tu formación en aquel momento? No, yo era licenciado en administración de empresas. ¿Y viniste y te pusiste a buscar trabajo? No, que después que estaba en ese hotel, obviamente primero había que solucionar el tema de residencia. Y primero dije como 3 días. Entraste con visa de turista. Visa de turista, bueno, obviamente no sabía nada, pero sí, ya el tío me había dicho, cuando vos llegues, tenés que hacer la solicitud de asilo, porque vos te vas por persecución política. Pero con el trauma, todo, hice casi 48 horas, no salía del hotel. Como era como un cuadro depresivo, que bajaba solamente tipo 8:30 para desayunar, porque era hotel con desayuno, y después subía y no salía. Hasta que el tercer día me animé a salir, le pregunté al tipo de la recepción dónde podía cambiar dólares. Ahí me pasó la dirección, justo estaba cerca del Banco Piano de San Martín, de San Martín y Corrientes. Y después salí, cambié algo ahí en el Banco Piano. Y dije, bueno, necesito ahora conocer un poco la ciudad y empezar a orientarme. Subí hasta 9 de julio, por acá, por Sarmiento. Porque el hotel era entre Sarmiento y Perón. Ahora, como que conozco bien la ciudad, Sarmiento y Perón, y sobre la calle Maipú. Así que subí hasta 9 de julio y empecé a caminar hacia allá, como hacia el obelisco, ¿viste? Sí, bueno. Y ahí, de repente, me toca en la espalda alguien y doy vuelta un africano. Empiezo a hablarle en español. Dice, no, perdón, en inglés. Habló un poquito de inglés, después pasó a francés. Dice, no, francés. Y le pregunté, ¿de dónde sos? De Benin. Cuando le pregunté en inglés de dónde era, me dijo de Benin. Benin. Entonces si sos de Benin, hablas francés. Y empezamos a hablar en francés. Es ahí donde me pregunta, ¿dónde está? Ya le conté un poco, acabo de llegar. Y dice, ¿dónde está? No, estoy acá en un hotel acá en la vuelta. Y dice, ¿cuánto está pagando? Bueno, con descuento estoy pagando $60 por noche. $60, ¿estás loco vos? No sé con cuánto dinero ves, pero acá la vida es difícil, tenés que salir de ahí. Pero ya ese día no podía cambiar porque ya era después de las 12. Así que caminamos un poquitito, él tenía que ir, se fue y después volvió al otro día a buscarme y no, volvió a la tarde. Recorrimos la calle y justo en la esquina de Maipú y Córdoba había, como le llama, hotel habitación, que es. Encontró una, ok,
después de mañana venimos. El otro día pasó y hice el checkout. Fuimos ayer a $20 por día. Es igual, acá es caro. Vas a estar solamente acá 1 o 2 días, tienes que buscar dónde vas a pagar por mes. Así que hice el checkout, fui ahí, fue un domingo, fuimos a ese hotel, dejé las cosas y después al mediodía él me llevó, fue el primer día que comí, me llevó ahí sobre la calle Lavalle, era un tenedor libre, así que con su plata, como la hospitalidad, generosidad africana, así que se hizo cargo, comimos y cuando terminamos empezamos a hacer, bueno, tenemos que ahora buscar dónde encontrar otro hotel no tan costoso. Y encontramos un hotel habitación en Constitución, en la calle Santiago del Estero. Así que al otro día, el lunes, nos agarramos las cosas y nos mudamos ahí. Ahí fue $180 o 180 pesos dólares por mes. Y dice, bueno, acá no es lujo, pero puedes vivir sin una depresión. Pero era como esa pieza, pared, como que no, hotel habitación, no sé si conoces cómo son, pero nada. Y fue él quien me dijo que no sabía mucho de asilo. Dice, lo mejor que puedes hacer es ir a la embajada de Estados Unidos. Ellos seguro te van a guiar cómo llegar a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. O que me anotó la dirección, todo. Y dio la casualidad que ahí en el hotel donde fui, al lado, escucho a una mujer hablar lingala. Le gritó a su hijo, tenía un hijo en ese momento, un hijo de 4 años, 4 o 5 años, 4 años, le gritó en lingala, como que le insultó. Yo decía, oh, ¿estoy soñando o escuché bien? Otra vez gritó otra cosa, pero en lingala, o sea, no, esta vez escuché bien. Y después veía a una mujer africana pasar porque son hoteles con cocina compartida. Hay otro con baño compartida y cocina compartida. Así que vi a una mujer pasar y veo la cocina, la vi. Ah, sí, es la que gritó. Pero cuando volvía, me acerqué porque un pasillo chiquitito. Así que la saludé en inglés, como no sé por qué la saludé en inglés, porque la escuché hablar en lingala. Me dice, no, no English, no English. Sí, ok. Le pregunté ahora en lingala. Ah, me dijo, sí, Desaire, todo. Vivimos acá con mi marido, que se fue a trabajar. Ah, que también son de la capital. Ah, ok, qué bien. Y bueno, cuando mi marido vuelva de trabajo, le aviso. Después se volvió el marido me vino a saludarme, empezamos a charlar. Y ese primer día volví a comer comida saireña, congoleña. Y fue él quien me dijo, porque ellos ya eran solicitantes de asilo, dice, no, sabemos dónde se hace la solicitud, no hace falta ir a la embajada de Estados Unidos. Y me pasó la dirección, todo. Así que al otro día me ayudó con el taxi, o con ese taxi, vas y llegas y haces la solicitud. Y era la oficina de la Comisión Católica Argentina para Migraciones, en la calle La Prida 930, casi La Prida y Córdoba. Así que en taxi fui ahí, hice la solicitud, me tomaron la solicitud y ahí ya después me mandaron a sacar foto y me dieron la dirección de Migraciones. En ese momento la CONARE todavía no existía, la oficina de llamaba SEPARE. Así que vas ahí, pedí para tal oficina y ahí presentas esto, un formulario que había llenado ahí en francés. Y ahí fue al otro día, fui a mi casa, me dieron plata por el transporte, así que fui y inicié la solicitud de asilo en Migraciones, me dieron la precaria y ahí. Y en la Comisión Católica daban clases de español, porque obviamente no podía salir a buscar trabajo sin dominar el idioma.
Entonces el primer paso fue estudiar el español. Como que puse muchos intereses ahí, en 6 meses promedio, ya dominaba el español. Hasta ahora en Engumbi me contás de interacciones salvadoras que has tenido con gente de África y más particularmente con gente de tu país, con la familia de tu país. ¿Cómo fueron los primeros contactos, sacando el bautismo que contás del aeropuerto y del taxi con los policías, pero cómo fueron los primeros contactos cotidianos con personas argentinas en la calle? Bueno, en la calle, obviamente, como no hablaba el español, sabías solamente el recorrido para ir a la Convención Católica, bueno, del hotel. El colectivo que pasaba ahí era el 12. Entonces, caminar hasta Plaza Constitución, tomar el 12, bajar, ir a la Pría. Mi único contacto eran los africanos con quienes encontramos en la Convención Católica. Así que eso como mi primer red de era mi primera red de sociabilidad, eran los africanos. ¿De qué país Esos solicitó eran en ese momento era de Nigeria, Malí, Senegal, Sierra Leona. Eran mayormente de esos países y la comunidad más grande era de nigerianos. Y a poco, curso de español solamente. Y ahí en el curso de español había 2 señores de Argelia, solicitantes de asilo también, y que Argelia habla francés. Bueno, en el curso hablamos y conocer a otras personas. En la calle, nada. Sí, lo curioso fue que, bueno, yo ya llegué con el problema de salud, 2 infartos por el tema de la presión política. Cuando iba al hospital, era algo raro que pasaba, que la gente venía, me tocaba y se iba sin decir nada. Y un día había 2 señoras, una que estaba embarazada, embarazo muy avanzado, y la otra estaba muy enferma, muy mal, no sé de qué. Primero vino la embarazada, me tocó en la cabeza y se fue. Después vino la otra, me tocó de nube en la cabeza y se fue. Y como no podía hablar español, porque eran los primeros meses, a la congolemia, se me está pasando esto. A veces me toca, pasa, entonces se mató de risa, dice, no, es una creencia que tienen acá, que un africano da suerte. Entonces, cuando estaban en el hospital, querían sanidad, todo, por eso te tocaban. Ah, mira vos. Pero cada vez que iba al hospital Argerich, de vez en cuando me tocaba por atrás, alguien me toca y pasa de largo. Y después, observando, empecé a notar como señal que te cruzas con alguien, se toca la rodilla y se va continuamente. Pero la gente está tocando la rodilla. No, también si ven a un afro, piel oscura, tocan la rodilla porque da suerte. O se rascan el codo. Ah, mira vos. Entonces me fui enterando de todo. Y a medida que ahora empecé a hablar un poco más, porque lo curioso era que los argentinos querían hablar. Venían, me hablaban y yo no entendía nada y no podía contestar. Y cuando empecé a entender, ahí la primera pregunta era sobre todo, sin preguntar nombre, ¿de dónde sos? Esa pregunta sigue hasta el día de hoy. ¿Y cómo te tomas eso? Cuando recién llegué era normal, con cero curiosidad, todo. Pero ahora es como una de las manifestaciones del racismo argentino, que cualquier persona de piel oscura es extranjera. Incluso hasta los afrodescendientes argentinos, cuyos tatarabuelos nacieron acá, le preguntan, ¿de dónde sos? Entonces, de acá, y tu papá, de acá. Como que quieren llegar a la conclusión que sos extranjero. El problema de esas pequeñas o aparentemente pequeñas acciones es que, primero que nada, son invisibles, están encubiertas. Si vos no me las contás, probablemente yo no me entero. Y en segundo lugar, no tiene una mala intención directa de la persona que lo realiza. Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo, no sé cómo lo ves tú. No, es algo cultural. Por eso yo cuando hablo de racismo, el racismo
tomó una dimensión cultural. Con la persona lo hace como algo de curiosidad, sin efectivamente saber que tiene una matiz racista. No lo hace por maldad, pero es como algo natural que le sale y pregunta. A veces ahora, si yo quiero reivindicar la presencia afro como activista, cuando me preguntan de dónde sos, sí, de acá. ¿Naciste acá? Sí. Claro. ¿Cómo que naciste acá? ¿Y tu papá? Sí, nací. Papá nació acá. Mira vos, ¿eh? Ahora yo hago la pregunta. ¿Nunca te enseñaron de la presencia afro en Argentina? ¿O de los afro que participaron en la guerra de independencia? Ahí empiezo a tirar María Remedio del Valle, nunca escuchaste. No, nunca. Pero sí, hubo el ejército de pardos y... Claro, claro, el batallón del ejército de los Andes, ¿no? Con San Martín, Sí, nada más ni nada menos. pero es una historia no enseñada, porque el racismo en Argentina opera de otra forma, porque la gente identifica el racismo con violencia física Hace la parte visible, o Estados Unidos, o Brasil, como que es la manifestación del racismo que la gente tiene registrada. Acá está subterráneo y lo percibe nomás quien lo sufre. Sí, Yo recuerdo en Ngumbi, tengo un amigo que se llama Ilan, que en una época de su vida se puso a investigar mucho de África y hablaba con personas de África por la calle y con algunos llegó a construir una relación. Y me acuerdo que me impactó algo mucho que me contó hace varios años ya, más de 5, es que un africano, no recuerdo de qué país, pero se llamaba Riyad, si mal no recuerdo, le había contado que él no podía salir a la calle o no quería salir a la calle con camisetas de fútbol de la selección argentina por los insultos que sufría. Y eso a mí me golpeó mucho y me hizo empezar a derribar este preconcepto de que la sociedad argentina es inclusiva y que recibe. Y si no me lo hubiera contado Ilan, si él no hubiera hablado con esta persona, yo no me hubiera enterado de ninguna manera. ¿Se te ocurren algunos ejemplos como para poder visibilizar y que gente que escuche empiece a prestar atención a esto? sí, me sobran anécdotas. No sé si te acordás, en esos años 95, había un jugador de Boca que se llamaba Chami, Sí, Alfonso Chamí. Alfonso Chami. Ahora, en esa época, cualquier persona, varón, afro, piel oscura, en Argentina lo llamaba Chami. Entonces, cuando yo iba al hospital Argerit, los médicos, salvo mi doctor cardiólogo, era paraguayo, doctor Chamorro, me llamaban Chami. Todo el mundo, Todos se llamaban Chamí, salvo el paraguayo. salvo el doctor cardiólogo paraguayo, que me llamaba por mi nombre. Increíble. Todos los demás, Chamí. Y una vez me tenían que hacer un cateterismo como para evaluar el tema del stent que tenía. Y me tenía que hacer también cámara gamma. Y había una enfermera, así que los médicos trabajan con enfermeras. Había una enfermera, bueno, por lo general los enfermeros o enfermeras son los que ponen el estetoscopio, se encargan de tomar la presión. Y esa enfermera no podía tocarme la piel para tomar el pulso. Como que hasta el médico le gritó, ¿que no lo querés tocar porque es negro? Dame el estetoscopio y salí de acá. Y la he hecho. Eso en Argerich. Y en la calle, después, la policía, en esa época, Policía Federal, todavía no existía policía en la ciudad, le nació como que si te ven así, que piden documento. Cualquier persona, pues, cuando ven, documento. Menos mal que, bueno, casi todos en ese momento, entonces teníamos o ya DNI o precaria. Yo recuerdo que todavía tenía precaria. Y reconozco otra anécdota de un compatriota congoleño. Eso lo que estoy contando ya es de 2002, 2003, que en la Comisión Católica nos daban algo de plata porque el gobierno argentino nunca asistió económicamente a solicitantes de asilo ni refugiados hasta el momento.
Entonces nos daban $200 por mes. Bueno, él llegó después, ya le daban algo un poco más. Y vivía en un hotel habitación en Flores. Y tipo 19 horas salió a caminar por Plaza Flores y lo paran 3 policías, le piden documentos, muestra su precaria, empiezan a tocar los bolsillos y encuentran la plata. Yo, tenés mucha plata, ¿de dónde sacas esta plata? El muchacho no sabía español, dijo solamente comisión católica, refugiado, como que era palabras claves. Dice, no. Y le sacaron toda la plata, le dejaron solamente $100. Sí, corre. Y el muchacho quedó traumatizado hasta el día de hoy. Entre la dictadura del Congo, la violencia policial y militar del Congo y esa acción de policía doble, como que no puede cruzarse así con la policía. Y en el Hospital Pena fui a pedir turnos y llevé cédula. En vez de, porque todavía existía cédula, en algún momento había DNI y cédula. Pero si no tenés DNI, no podés tener la cédula. Y yo llevé cédula. Me dio el turno, no me quiso dar el turno. Y no, hay que venir con el DNI. Dice, no, déjate de embromar. O si tienes DNI, pero no puedo tener cédula si no tengo el DNI. Ya entendí el panorama del racismo. No, si no tenés DNI, no te voy a dar el turno. Dice, no, dame el turno, el día que venga, vemos con el DNI para evitar cualquier problema. No, dice, bueno, señora, tienes 2 opciones. O me das el turno y me voy, o tu jornada laboral termina ahora, ya casi las 10:30. No, voy a llamar seguridad, no me interesa llamar seguridad. O voy a llamar director del hospital, llamar quien quieras. Pero esta conducta es discriminatoria. Sin turno, no salgo de acá. Hasta que terminó dándome el turno. Otra anécdota, vivía del lado de él. Dice ¿ves en el Carrefour San Lorenzo? Bueno, vivía a ese lado y bajaba por, creo que Asamblea. Hay una estación de servicio ahí doble, era casi las 18:30, se oscurecía, 2 policías y me paran. Documento. Dice, ¿por qué documento? Eso ya es 2004, ¿eh? ¿Por qué documento? Si todo el mundo está pasando, no le piden documento. ¿Y por qué a mí documento? No le voy a dar el documento. No, señor, documento. Mostrarnos documento. Si no, no le voy a dar documento. Bueno, en ese caso te tenemos que hacer un acta, tenemos que llevar a la comisaría. No me interesa. Dice que para que te hagan un acta tienen que buscar los testigos. Todo el mundo pasaba ese, ¿y por qué no le piden el documento ese? ¿Por qué no le piden? Y después viene un señor, señor, le explicaron, vamos a hacer esto, te quemo de testigo. Y después, bueno, te tenemos que chequear por si no tenés arma, todas esas cosas. Y tengo cara de delincuente. Bueno, igual, pensé, que me hicieron dar vueltas contra la pared y uno a propósito me apretó los huevos, los testículos. Y di vuelta. Y en presencia de esos tipos, dice, no, que paramos porque hay 3 muchachos que andan robando casas. Son 2 argentinos y un africano. Bueno, son 2 argentinos y un africano. Deben parar más a los africanos que al único africano que vieron por casualidad. Y como resistía, llamaron a la comisaría y vino un patrullero. Y llegó el patrullero, le expliqué al patrullero, no voy a subir al patrullero. Y ya tenía el número de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Ok, como la situación esté así, ¿ves? Yo voy a llamar a la Defensoría del Pueblo. Hasta que no venga a la Defensoría del Pueblo, yo en el patrullero no subo. Después baja otro policía del patrullero. Sí, ¿qué está pasando acá?
No explico. Lo miran los dos policías. Dice, bueno, señor, un malentendido, por favor, disculpa por decirte. Como que si hay sobras. Esa conducta que llevaste vos, solo me parece que fue posible, primero porque ya estabas bastante empoderado, ya conocías la sociedad argentina, ya conocías cómo funcionaba la policía, y aprovecho esa etapa de tu vida para entrar en tu militancia, tu activismo con YARPIDI, el Instituto Americano para la Igualdad, Integración y Diversidad, digo bien, No, Instituto Argentino, no americano. Instituto Argentino, que diriges tú. Trabaja con solicitantes de refugio, refugiados, inmigrantes africanos y afrodescendientes, que son categorías diferentes que coloquialmente se suelen confundir. Y me gustaría preguntarte cómo fue que comenzaste ese activismo, por qué y cuáles son los objetivos que tiene. Bueno, es una pregunta interesante en el sentido que yo empecé mi activismo ya en Zaire, el activismo político y de derechos humanos, la razón por la cual me tuve que ir. Y cuando llegué en agosto, ahí me doy cuenta en la Constitución Católica que Argentina, a pesar de ser firmante de la Convención de Ginebra de 1951 y el protocolo, Es un tratado internacional para la protección de refugiados. protección internacional. Y existe otro protocolo que es el protocolo de 67, como que complementa la Convención de 51. Pero Argentina no acompañaba económicamente a la inserción e integración de refugiados. Entonces, es solamente a partir de la Comisión Católica, Naciones Unidas viendo esto a través de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, daba algo de dinero para ayudar a los refugiados. En ese momento se daba 200 pesos por mes y, tomando por ejemplo mi ejemplo, el hotel habitación donde vivía costaba 180 por mes y que por el resto 20 pesos uno tenía que vivir y asumir todos los gastos, lo cual era imposible. Y hacían esto por 6 meses. A partir de los 6 meses le decían al solicitante de asilo, de acá en adelante, arréglate. Y lo que hacía que la mayoría de los refugiados, sobre todo africanos que llegaban, cortaban las clases de español, iban a buscar trabajo y trabajaban en la construcción, en lo que podían encontrar. Y yo, como vine con el problema de salud, no podía meterme en esto. Y justo en noviembre del mismo año vino una comisión de Ginebra para averiguar cómo era la situación de los refugiados allá. Y dio la casualidad que ese día invitaron a 3 africanos para que hablara con la comisión que vino de Ginebra y le dieron como un dinero de más para que hablaran bien de la Comisión Católica y de Argentina, que ahí acá nos dan todo, no necesitamos nada, la integración es favorable, porque ya llevaban un par de años, ya 2 de Liberia, a otro país que estaba presente, 2 de Liberia y 1 de Costa de Marfil. Entonces había otro refugiado que habían llegado, que era de Senegal, 4 que nos conocíamos bien, y justo yo iba a la clase de español, y llego ahí, me encuentro con gente discutiendo. Y pregunto, ¿qué anda pasando acá? Oh, no, acá vino, me contaron. Ah, pero eso está mal, que nosotros estamos acá apareciendo necesidades, ellos vienen. Entonces, esos muchachos no podían salir, los llevaron arriba porque se iba a armar realmente una pelea físicamente. Entonces, ahí una de las profesoras que había vivido en Alemania con sus padres, que eran exiliados políticos en Argentina, en Alemania,
ella creció ahí con esa condición de asilada y salió como para tratar de mediar y ahí nació la idea de crear un comité para dar a conocer a las autoridades argentinas la situación de los refugiados. Y a raíz de esto terminó naciendo el Foro de Refugiados en Argentina. Creo que hay un párrafo en el sitio de Arpili que habla de esto. Y cuando nació, debido a mi detención, yo fui elegido como coordinador del FOREFA, Foro de Refugiados en Argentina. Obviamente generó también problemas porque empezamos como a exponer que Argentina no hace nada, es como, lo vieron como una acusación internacional. Empezaron persecuciones, empezaron a decir a la gente, si van ahí, le cortamos la asistencia. Entonces la gente no podía sumarse a ese activismo. Hasta que en 2002 yo me fui a Australia y el foro desapareció. Y volví de Australia, obviamente sin perspectiva de integración profesional, porque la integración profesional, primero la excusa era el idioma. Después la excusa terminó siendo la experiencia laboral en el país. O también podía ser el documento. Pero ahora, teniendo el documento y manejando bien el idioma, la excusa terminó siendo experiencia laboral en el país. Recuerdo que cuando terminé la formación de operador de PC, Excel, CorelDRAW y el curso de ayudante de contador en el Sindicato de Empleados de Comercio. Yo, bueno, necesito experiencia porque en todo lado me piden experiencia. Hacía muchas entrevistas, pero falta experiencia. Fui a la Comisión Católica, estamos en el 98, le comenté, bueno, entonces teniendo esto, se me ocurrió la idea de hacer una pasantía en el Consejo Propiedad de Ciencias Económicas de la capital. Su pasantía, no quiero que me paguen, pero como después ellos van a hacer un certificado, es experiencia en el país. Y ahí, vamos a hablar con el ACNUR. Ahí hablan y aparece el abogado del ACNUR, o no podemos conseguirte esto, porque en Argentina es ilegal trabajar sin que te paguen. Yo voy a hacer pasantía. Pasantía existe en todas las sociedades, incluso para los que están terminando la carrera universitaria, tiene 3 a 6 meses de pasantía. La pasantía no se paga, porque se supone que yo estoy aprendiendo. O no, en tu caso, como ya sos licenciado, como que buscaron excusa. Ahí me cayó la ficha, había olvidado un detalle, que en ese momento también se estaba construyendo Carrefour de Avenida La Plata. Y ahí en la Comisión Católica ya había como una bolsa de trabajo. Y ahí Carrefour y otra empresa iban a pedir personal ahí. Y cuando fueron a pedir personal, había un señor ahí que se encargaba de esto. El día que estaba ahora como tratar de salir y anotar a los refugiados, salió un asistente social, como había 2 asistentes sociales. Salió un asistente social que se hacía como de policía mala y le dice al otro señor, no quiero ver a ningún negro en esa lista. Y había 2 senegaleses ahí, pero se enojaron, pero no hay. Porque la oportunidad de trabajo en una buena empresa como Carrefour, como que el racismo desde una institución que se supone que debe ayudar a los refugiados. Entonces, es a raíz de ese activismo que la sociedad argentina no responde, y recuerdo que en mi caso, el de representante de ACNUR acá, era brasileño, Guillermo Acuña, ahora estamos en 97, porque como no podían, yo escribí directamente a ACNUR Ginebra, detallando lo que estaba pasando en Argentina. Y Ginebra llama al representante de ACNUR de acá, dice, ¿qué está pasando ahí con un tal Nengún Bizukama? Me llaman ahí y explico esto. Y él escribe una carta a mi médico,
que le explique el panorama, todo. Llevé la carta al médico. Y después habla con la Comisión Católica. Y la Comisión Católica, esa señora va a encontrar, por mi condición de salud, trabajo de limpieza liviana en una empresa, todas esas cosas. Y después pide como turno audiencia para hablar con mi médico. Habló con el médico y el médico le pregunta por qué a un universitario que maneja muy bien 3 idiomas internacionales le están ofreciendo trabajo de limpieza. Dio sus razones y al otro día cuando yo fui a ver al médico le expliqué. Dice, no, yo soy paraguayo. Sé cómo el racismo funciona acá. Y escribió una carta al representante de Naciones Unidas, Guillermo de Acuña. Dice, bueno, el tipo es licenciado en Administración de Empresas. Tiene un excelente manejo de 3 idiomas internacionales. Por su cuestión de salud, el mayor factor de riesgo para él es el estrés. Así que necesita trabajar como parte del tratamiento en un horario de día que no supere 9 horas de trabajo. Escribió así y yo llevé la carta a Guillermo. Pero nunca encontraron un trabajo. No pudieron hacer absolutamente nada. No hay nada, así que... Entonces, cuando estuve en Australia, volví después y viajamos a Inglaterra con mi señora porque no había perspectiva de integración acá, integración laboral profesional, ¿no? Mi experiencia en Inglaterra y en Australia me llevó a, ok, hay que formalizar una institución para derechos humanos. También algunas recomendaciones que había recibido por parte de personas en ambos países, porque vaya donde vaya, yo me meto en la defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles son los avances que han conseguido en derechos humanos en materia de integración y cuáles son los desafíos que quedan por delante todavía? Digamos, avance es la visibilización del racismo en Argentina. Argentina es un país realmente racista, pero es un racismo invisible, un racismo encubierto. Ahora, ¿cómo opera el racismo en Argentina? Es ahí donde hay que ir. No hay que tratar de buscar el microracismo cotidiano. No. Argentina, desde su independencia, se proyectó al mundo como para ser un país biológica y culturalmente europeo. Por eso el intento de eliminar o exterminar a los pueblos originarios y a los afrodescendientes. Intento fallido, pero lograron el blanqueamiento de la sociedad. Ahora sí, en Buenos Aires vos caminás, ves personas afro, pero los 90, nada, cuando yo llegué, nada. Entonces, para ver la dinámica del racismo, vos necesitas entender cuál es el racismo, que es una categorización jerárquica racial que otorga derechos y dignidad humana a ciertos grupos determinados, sobre todo a descendientes de europeos. Entonces, con el racismo también se determinó quién va a asumir qué cargo, qué tarea. Entonces, todo lo que tiene que ver con la intelectualidad, los africanos, afrodescendientes como pueblos originarios están excluidos. No hay ningún espacio en el sector público no privado donde va a haber en puesto de toma de decisión una persona de ascendencia africana con piel oscura. Logramos con el activismo meter afrodescendientes africanos en la Dirección Nacional de Migraciones con la gestión de Arias Tubal, segundo mandato de Cristina. Y también en la CONARE. En la CONARE hasta el día de hoy hay, si mal no recuerdo, 4 personas afro trabajando ahí. Pero aparte de esto, en algún momento sí se logró una persona afrodescendiente en el INADI o en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Pero aparte de esto, puesto toma de decisión, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, no hay ni pueblo originario ni afro. Eso es cómo opera el racismo en Argentina y es lo que hay que atacar. Entonces, en términos de avance, Sí. el visibilizar el racismo, yo considero que es uno de los puntos favorables que se logró. Que cuando llegamos no había ninguna asociación afro, salvo la Asociación de Socorro Mutuo Caboverdiana en Dock Sud. Pero ahora hay muchas organizaciones afro visibles y que trabajan por tema de la lucha contra el racismo. Y hace ya 3 años, 2023, 2024, 3 años que hacemos marcha afro de la Plaza de Mayo al Congreso, comunidad afro. Y con Alberto como presidente se creó la Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afro. En la formulación, ahí el Poder Ejecutivo Nacional reconoce que en Argentina opera un racismo estructural. Y como ya existe racismo estructural, lo estructural funciona a través de instituciones. Que en Argentina el racismo es estructural, institucional, como dije, cultural, que sale así, que me ven licenciado, pero por la piel no me dan trabajo, es la manifestación del racismo. Lo cultural se ve en lo cotidiano y en el día a día, y lo institucional o estructural se ve a la hora del trámite, de la recepción de refugiados, de tramitación de documentos, De distribución de cargo, de toma de decisión. Totalmente. Me gustaría preguntarte, Negumbi, si existen algunas claves para la integración, puede ser en tu caso personal o en los casos que solés ver a través del instituto, porque me imagino que los primeros tiempos, los primeros meses o inclusive tal vez los primeros años son más complicados, son más de estar en comunidad. La inmigración africana en Argentina suele organizarse en redes y en comunidades. ¿Llega a darse en algún momento una integración con la sociedad más abierta? Y en caso de que sí, ¿de qué forma se consigue eso? ¿O de qué formas? Mira, la integración tiene varias dimensiones. Está lo social, está lo cultural, está la integración profesional, laboral. En todo ese proceso, el primer paso es el idioma, la comunicación, para poder encarar el camino de la convivencia. Y en lo social, a medida que las personas empiezan a dominar el idioma, obviamente en cualquier sociedad hay, por así decirlo, gente buena, gente mala, en cualquier sociedad. Y en cualquier sociedad racista, no todo el mundo es racista, pero se puede replicar conductas racistas. Y a medida que se fue hablando, hay personas que entienden que eso está mal, esto no está bien. Entonces, socialmente empieza a haber como un acercamiento. Hay gente que es curiosa por la cultura africana, se acerca de ese medio cultural, y por lo general los que se dedican a la danza afro tienen mayor posibilidad de integración. Pero si vamos a lo laboral, todavía está el tema de la exclusión en lo que tiene que ver con el trabajo intelectual por el color de la piel, que es la verdadera dinámica del racismo. La negación del derecho empieza por la negación de una educación de calidad que te va a llevar a un trabajo de calidad, y ese conjunto va a generar una vida digna porque va a tener
vivienda digna, trabajo digno. Entonces, es muy, muy difícil. De modo que la integración en sí, en su totalidad, tiene que ser una acción política que venga desde arriba, porque los que promovieron el racismo en Argentina son los próceres. Juan Bautista Alberdi es el redactor de la Constitución actual. En el artículo 25 dice claramente que Argentina fomentará la inmigración europea. ¿Por qué? Se consideraba que Europa es el desarrollo, que lo no europeo es barbarie. Sarmiento lo dijo, perdón, el mismo Juan Bautista dijo, todo lo que no es europeo es bárbaro. Sí, sí, y eso lo ha sufrido también las provincias argentinas. Sí, el tema de la cabecita negra, los que vienen en la provincia, los asimila con los no descendientes directamente de europeos. Sarmiento lo dijo. José Ingenieros lo dijo, que son los próceres que sembraron eso y le dieron continuidad al racismo estructural, institucional, constitucional. Y la práctica de un hábito termina siendo cultura. Es así como se construye lo cultural. El no darle trabajo a un pueblo original, un mapuche, a pesar de que sea abogado, por siglo, termina siendo cultura. Ese pueblo original no, es africano. Entonces, es el poder ejecutivo nacional y de todas las provincias. Un ejemplo, del 2000, primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024 fue el Día Internacional para Afrodescendientes, declarado por las Naciones Unidas, que el lema era afrodescendiente, reconocimiento, justicia y desarrollo, con un modelo de plan de actividades que había que llevar adelante. Y decía que había que inaugurar el decenio a nivel nacional públicamente e invitar a toda la sociedad a combatir el racismo. Primero de diciembre de 2015 fue Cristina, presidenta, no lo hizo. Después asumió Macri, no lo hizo. Lo que hizo Macri fue adherir al programa del decenio internacional, pero concretamente nada. ¿Alguna vez escucharon a Macri hablar de racismo? No. Después de Macri, Alberto habló de racismo, exhortando, concientizando a la sociedad. No. Ahora tenemos, Miguel, peor aún, Ciro y nadie. Entonces, es la voluntad política argentina que siga el racismo como venía siendo. Así que no es una tarea fácil. Sin duda que las instituciones forman las conductas y la cultura y mediante estas termina instalándose el racismo cotidiano y subterráneo. Yo tengo una mirada que los seres humanos tendemos a vivir en sociedad y a cooperar los unos con los otros, solo que la gran barrera es que tendemos a cooperar con aquellos que sentimos que son de la misma comunidad o que tienen la misma identidad que nosotros. Entonces, que en la medida en la que se vea a los africanos o inmigrantes o afrodescendientes como parte de otra comunidad, la integración se va a complicar. Para cerrar, Nengumi, me gustaría preguntarte qué significó y qué significa Argentina para vos y en qué lugar de tu vida está tu país de origen, el Congo. Bueno, empezaría en qué lugar de mi vida está el Congo. Bueno, el Congo está acá, en el cuerpo. Mi piel es Congo. Así que mi primera identidad y la primera identidad que ve el otro es mi persona. Pero a través de mi persona
está mi cultura congoleña, y mi cultura congoleña en mi caso empieza a expresarse a través de uno de los idiomas congoleños que conozco es el lingala. Entonces, me encuentro con un congoleño, arranco lingala, porque soy congoleño y seré congoleño hasta que me muera. Pero la identidad es compleja, desde lo biológico hasta lo sociocultural. Al llegar a Argentina, encontré otro espacio donde moverme con tranquilidad. Y cuando digo tranquilidad, digo sin persecución política, por mi opinión, porque yo he hecho declaraciones fuertes, incluso en el Congreso de la Nación en sesión, con diputados y senadores, diciendo que Argentina es un país racista. No sufrí ninguna persecución física. Pero hay otra persecución, que es la integración laboral o te cierran la puerta. Ah, es el que dice que somos racistas. Dice que hay un dicho acá que los bomberos entre ellos no se pisan la manguera. Entonces, cuando van cerrando puertas a la inmigración no deseada para ellos o a pueblos no deseados, que porque los afrodescendientes y pueblos originarios, como imaginario argentino, son poblaciones no deseadas. Le hubiese gustado que sea todo homogéneo, eso es lo biológico y lo cultural. Lamentablemente, esto no va a pasar. Y no pasará nunca porque hay una gran diversidad, que siempre hubo una gran diversidad cultural desde el nacimiento de Argentina. Entonces, la sociedad argentina presenta el desafío que presenta gran parte de las sociedades hoy. Entender por qué hay preferencia hacia un grupo poblacional que otro. Que esa preferencia termina perjudicando a la sociedad en su conjunto. Porque si no fuese por el racismo, Argentina no tendría el nivel de pobreza y de indigencia que tiene hoy. Porque el empobrecimiento de pueblos originarios como de afrodescendientes africanos es política o resultado de políticas del Estado, políticas racistas. Entonces, esto se presenta como un desafío que tiene que encarar la generación actual de la clase política, tu generación, porque los cambios en cualquier sociedad son generacionales. Entender lo que hiciste, ¿por qué me voy a llevar bien? Porque siento un acercamiento con vos por tu idioma, por tu color de piel. ¿Cómo llegamos a eso? Que eso es el colonialismo. Que a veces la gente piensa que el colonialismo es algo del pasado. No, el colonialismo sigue de pie hasta el día de hoy. Argentina fue colonizado y implementó el racismo para darle continuidad a la política colonial de los conquistadores. Eso es lo que Foucault llama el racismo del Estado. Entonces, Argentina tiene, con cualquier sociedad, su pro y su contra, pero hay que seguir luchando para ir erradicando las injusticias. Y no solamente existen injusticias étnico-sociales, ahora hay injusticia, por ejemplo, por la orientación sexual. Hay mucha violencia con la gente que se percibe no siendo ni varón ni mujer, lo que llaman los no binarios o las no binarias. Entonces, es una nueva clase que se está construyendo y que se está excluyendo. Va a crecer hacia el empobrecimiento. ¿Y a qué perjudica esto? A la sociedad en su conjunto. Nengumbi, te agradezco mucho por la conversación. Es una gran instancia de aprendizaje y de reflexión para mí y espero que para mucha gente. ¿Hay algo más que te gustaría decir antes de cerrar? Agradecer y sumar a lo que está haciendo
otras personas del campo del periodismo, porque el periodismo ocupa un gran papel en la lucha contra las injusticias y sobre todo en la lucha contra el racismo. Es solamente cuestión de ver cómo los políticos instalan tema y después ese tema toma fuerza en la sociedad. Es el periodismo. Y sumar a esto tus compañeros, tus compañeras de militancia política, porque todo cambia desde la esfera de toma de decisión. Y en ningún partido político hasta el día de hoy yo he visto pueblos originarios o personas afro. Eso es la dinámica de exclusión de los partidos políticos. Así que eso, como a modo de cierre, de la misma forma que tu amigo te habló del racismo, yo prefiero que hable del racismo y no de la discriminación. Porque hay una gran diferencia entre racismo, discriminación racial, discriminación y xenofobia. Hablar de la discriminación es sacarle peso al racismo y la discriminación racial. Lo lógico sería arrancar con el racismo e ir bajando. Porque cuando se erradica el racismo, automáticamente se erradica la discriminación racial. La discriminación en su conjunto puede seguir existiendo porque es parte de la naturaleza. Te puede discriminar por sobrepeso, por falta de educación, por cuestiones sociales, pero el racismo es otro tema. Es ahí donde hay que apuntar que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. De modo que el acceso a derechos tiene que hacerse sobre la base de la condición humana, no sobre las apariencias humanas. Eso sería mi conclusión. Acceso a derecho sobre la base de la condición humana, porque todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Gracias. Gracias, Nengumbi. Gracias.